Que Dios les bendiga, hermanos. Sí. Gloria a Dios. Perdón, hermanos, ahí siempre la tecnología nos cuesta un poco, pero estábamos ahí alabando junto con ustedes y el himno final que estaba ministrando mi hermano y su amada, que les mandamos un saludo y gracias también por ese cariño que siempre nos han expresado y anhelamos con todo nuestro corazón compartir personalmente ahí con ustedes y celebrar al Cordero, porque a eso hemos venido a esta tierra, a celebrar al Cordero, hermanos. Y antes de iniciar, agradecerle al Señor, hermano Denis, por la confianza. Nos sentimos siempre privilegiados, hermano. Para mí es un milagro poder estar con ustedes, siempre lo voy a decir porque no consideramos tener mérito alguno, sino es la suficiencia de que solo puede ser en Cristo Jesús. Y vamos a orar, hermano. Yo quiero pedirle que ponga su necesidad, su corazón delante de Dios. Él está en medio de nosotros. Él no nos ha abandonado ni nos va a dejar aquí postrados en este desierto. Así que Dios ha estado con nosotros en nuestras casas. Usted tenga esa certeza y acerquémonos a Dios de manera confiada en Jesucristo. Y bendecimos al Señor. Padre, en esta hora nos acercamos a ti, Señor amado. Agradecidos por el sacrificio precioso de nuestro Salvador, tu Hijo amado, Señor. Que a ti sea toda la alabanza y toda la gloria, Padre. Te damos gracias porque nos permites por esta vía compartir, alabar, adorar tu santo nombre, Señor. No nos vamos a cansar de alabarte, Señor. Quita todo espíritu de indiferencia en nosotros. Quita toda frialdad de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Dice tu palabra, Padre, que por la multitud de la maldad, la fe de muchos decaerá. Tu palabra también dice, hallará fe el Señor a su venida. Hermanos amados, el Señor está tratando, está trabajando con nuestra fe. Él no quiere que nosotros nos quedemos postrados. Y apelamos a su misericordia en esta mañana preciosa y le damos a Él toda la honra y toda la gloria. Cubrimos su hogar, hermano. Bendecimos su casa, bendecimos su trabajo, bendecimos su negocio. En el nombre de Cristo Jesús. Amamos el nombre de Jesús y a Él nos rendimos. A Él le damos toda la gloria, el honor, el dominio y el poder solo le pertenecen a nuestro Dios. Gloria a Jesús. Amén. Reciba de nuestro pastor Ángel Mesa un saludo, mi hermano. Y vamos a leer la escritura. Yo quiero que usted me acompañe el día de hoy. Es un tema bastante delicado, diría yo, hermano, por los tiempos que vivimos, porque creemos, mi hermano, que hay un tiempo de prueba muy fuerte, muy intenso, y el propósito siempre en Dios es sacarnos aprobados, que nuestra fe, más preciosa que el oro, sea por la cual nos sostengamos. Usted, hermano, si está pasando alguna dificultad y su ánimo, su fuerza se ha decaído, no confíe en su fuerza, no confiemos en nuestra fuerza. Confiemos en la fuerza del Señor. Él no nos va a dejar. La Biblia dice en Cantares 8:6, pon mi imagen como en tu corazón, le dice la amada al amado. Ponme como un sello en tu brazo. ¿Sabe qué significa eso? Que apoyo y confianza, en donde nos podemos tomar del brazo de nuestro amado.
Ese es el grande propósito de estos tiempos. Lo que me preocupa realmente, y se lo digo con corazón sincero, es la actitud con la que nosotros correspondamos al Señor aún en medio de esta crisis y de esta prueba. Lo digo así, hermano, que esa es la preocupación. Mi preocupación en realidad no es ni siquiera, aunque sí humanamente en la situación que está ocurriendo, pero la preocupación más de fondo mía es que pueda corresponderle al Señor como debe de ser, hermano. Usted también y yo como iglesia tenemos que saber corresponder al Señor. Debemos saber cómo acercarnos a Dios, mi hermano. No podemos hacerlo de forma indiferente, fría, arrogante, soberbia. Muchos están confiando en el dinero que posiblemente tienen en la cuenta o en su trabajo. Y hermano, yo le cuento, en estos días, perdí hace una semana y días a mi abuelita ya de 88 años. Y hermano, el día sábado estábamos celebrando que cumplía 88 años y el día lunes ella estaba partiendo por un derrame. Pero me quedó una lección, hermano, porque yo pensé y dije, Señor, tú tienes a mi abuelita y está bien. Y yo te doy gracias, y bien fuerte mi abuelita, hermano, sana en lo que cabe, pero ya una persona de 88 años. Y hermano, el día lunes, 2 días después de celebrar sus 88 años, le da un derrame y ese día parte a la presencia de Dios. Pero estamos consolados solo por el Espíritu Santo y por su palabra. Nos hace falta porque uno ama a sus seres queridos, pero hermano, lo que quiero decirle es que somos como el humo, hermano, se desvanece rápidamente la vida. Así que no confiemos. El que está confiando en su trabajo, el que está confiando en sus riquezas, en sus negocios, en el dinero que pueda tener, hermano, yo le aconsejo que no pongamos nuestra confianza en eso, porque Dios va a quitar todo apoyo en el que nosotros nos querramos sostener. A Él nadie le puede quitar su lugar, hermano. Amén. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Primera de Pedro. Vamos a leer Primera de Pedro 4:1, hermano. Yo quiero llamarle a este tema los padecimientos, hermano. A muchos no les gusta que hablemos del tema de los padecimientos, de las pruebas, de los desiertos. Pero tenemos que tratarlo, hermano, porque no vamos a poder pasar en la forma que nosotros querramos. Ni el Señor Jesucristo fue librado de la muerte, dice, por su temor reverente. Pero suplicó y rogó al que podía librarlo de la muerte. Y aunque no pecó, se hizo pecado por nosotros. Y dice la palabra que él fue sometido a disciplina, porque el Padre así lo quiso. Pero Primera de Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, aquí está el primer llamado, hermano, vosotros también, armados del mismo pensamiento. Hermano, ya el Señor nos está alertando que consideremos, que pensemos cuál sería nuestra actitud en el momento que nosotros somos probados, ¿verdad? Pues quien ha padecido en la carne, oiga, porque aquí está el propósito, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El propósito de padecer en la carne y que nosotros nos vistamos o nos armemos con ese mismo pensamiento que Cristo, pues quien ha padecido en la carne también terminó con el pecado. Para no vivir, mire, para que no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermano, mucho pueblo de Dios ha estado caminando en las concupiscencias de la carne y no con la voluntad de Dios. Y Dios está haciendo un llamado constantemente a su pueblo para que lo busque, no para evitar juicio, sino para contemplarlo, hermano, porque muchos también se acercan para evitar juicios. Y aunque Dios es bueno y los puede evitar, pero
de todos modos va a probar hasta lo más mínimo en nosotros, hermano, hasta que saquemos de nuestro corazón todo ídolo que pueda haber en nuestro corazón, todo apoyo. Y dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces. Hermano, aquí no está hablándole al mundo, está hablándole a la iglesia. Orgías, disipación y abominaciones idolátricas. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mire lo que dice el verso 7, mi hermano. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Hermano, en estos días lo que está probando el Señor es el amor que nosotros tenemos hacia nuestro prójimo, hacia nuestra familia, hacia nuestros hermanos, al necesitado. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hermano, y yo quiero ahora que usted me acompañe siempre más adelantito, solo que al 4:12. Y de esto es lo que quiero concentrar la prédica, hermano. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Hermano, no nos debe sorprender los padecimientos a los que podamos ser expuestos o necesitemos pasar. Entonces, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermano, si nosotros aprendemos a padecer, si sabemos que no nos sorprenda, que no algo como extraño, ¿sí? Si sois vituperados por el nombre de Jesucristo, sois bienaventurados, dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Mire, eso es lo que tenemos que evitar. Aquí hay dos vertientes, hermano. Hay personas que predican una corriente, la doctrina de olvidé ahorita el nombre, la doctrina de la retribución. Hermano, lo que el hombre siembra, eso cosecha, y eso es una gran verdad. Pero vamos a darnos cuenta, hermano, y aquí lo dice el apóstol Pedro, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Hermano, hoy por estar haciendo cosas ilícitas, nosotros podríamos ir a terminar a lugares en donde depositan a la gente homicida o ladrona, hermano. No es que lo vayan a separar a uno y hacer una diferencia, no. Tenemos que tener conciencia de los actos que tenemos delante de Dios, ¿sí? Como cristianos debemos de caminar en pureza, en santidad delante de nuestro Dios. Entonces, porque si alguno padece como cristiano, oiga, aparte es el padecimiento como cristiano, no se avergüence. Aquí hay las dos vertientes que le digo, ¿sí? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Hermano, estudiando la palabra, veía a través de esta palabra que aquí el Señor nos hace 4 reflexiones que tenemos que tener. Y no solo nosotros, nuestra esposa y nuestros hijos, hermano. Porque por eso dice que el juicio comience por la casa de Dios. Amén. Acuérdese que Dios
estableció su tienda en medio de la tienda de su pueblo. Y asimismo hoy día Él habita en medio de nuestras casas, porque Él se comprometió como Padre, que nos hizo su pueblo, sus hijos, y nosotros el pacto que hicimos es de Él es nuestro Dios, y nuestra obediencia y fidelidad y lealtad a Dios es lo que debe de ser de respuesta para nuestro Padre. Amén. Entonces, hay 4 actitudes necesarias para ser triunfante en la persecución, hermano. Me escucha bien lo que dije, hermano. 4 actitudes necesarias, hermano, hermana, que me estás oyendo. Joven, escucha, por favor. No cerremos nuestros oídos a la voz de Dios. Por favor, no caigamos en la necedad. Hay mucha distracción para no escuchar la voz de Dios. Y nosotros no podemos darnos el lujo en estos días de ser indiferentes a la palabra de Dios. Lo podemos lamentar muy caro, hermano. Dios está hablando en tiempo para que no suframos lo innecesario, hermano. Pero le digo, la primera es esperarla. ¿Cómo así, hermano? Voy a estar llamando yo la prueba. Ya leí al inicio, armados pues del mismo pensamiento. Primera de Corintios 4:1, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Ahí está lo primero, hermano. Cambiemos nuestra forma de pensar, porque si para Dios considera que nosotros tenemos que pasar alguna prueba, Él es Dios y a Él nadie le pide permiso, nadie le puede refutar lo que Él decida. Por eso nosotros apelamos a su misericordia, ¿sí? Entonces, saber, hermano, y estar preparados. No pensemos, hermano, que no. Claro que el Salmo 91 dice, mas la peste no tocará tu morada. Porque dice, el que se cobija bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero hermano, Dios es Dios y a Él no le da órdenes nadie. Y vamos a ver eso, hermano, a través de la palabra. En la segunda actitud es regocijarse en ella, hermano. Muchos, por no considerar la prueba que podría venir, la pasan muy mal, la pasamos muy mal. Entonces, regocijarnos en ella es lo que el apóstol Pedro nos recomienda en el verso 13, ¿verdad? Porque dice, sino gozaos en cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Usted sabe que bienaventurados es 3 veces dichoso, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. La tercera, hermano, evaluar la causa de la prueba, hermano, porque eso sí es necesario. Evaluar cuál es la razón por la que vino la prueba. Por eso dice el apóstol Pedro en el verso 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón. Hermano, ¿cómo estaremos haciendo nuestro trabajo? No le miento, en estos 2 meses, una persona con mucha palabra de bíblica y lenguaje cristiano, hermano, vino a mi oficina y empezó a sondear y hablar de la palabra de Dios. Y hermano, yo estaba contento porque era un joven, es un joven, ahora ya no tan joven, ahora es muchacho, porque es de mi edad, pero nos conocimos de niños. Y hermano, la propuesta al final era que pudiéramos hacer negocios que no son lícitos del todo. Entonces, hermano, yo inmediatamente no pensé en nada, porque me dijo, pensalo. No, yo no tengo nada que pensar, le dije. Yo no voy a hacer nada que deshonre el nombre de mi Dios, porque yo le pedí a Dios trabajar para Él todos los días de mi vida y quiero permanecer en eso y que me perdone, porque nadie es infalible, hermano. Pero en lo que a la conciencia corresponde, hagamos todo nuestro esfuerzo necesario para honrar a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Dice la Biblia, todo lo que hagan, háganlo como para Dios. Jóvenes,
examinemos nuestro caminar, tengamos cuidado de cómo caminamos. Evaluemos si hay prueba, cuál es la razón por la que viene, que no vaya a ser por entrometido, dice en ese pasaje, así que ninguno de vosotros padezca. ¿Cómo? No está diciendo que sea un homicida o un ladrón. Como homicida o como ladrón, dice. O malhechor. Malhechor es mal hacer, hermano, no es hacer las cosas correctamente. Entonces no podemos esperar que nos vaya bien si nosotros estamos avergonzando a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque no podemos decir que no. Es mejor decirle a los hombres que no y decirle a Dios que sí y obedecerle a nuestro Dios. Y Él es grande en misericordia, hermano, para sacarnos de todo tipo de prueba. Junto con la prueba, Él provee la salida, dice la Biblia. Amén. Entonces, hermano, la cuarta, encomendarnos a Dios. Hermano, son 4 pasos que creo que no nos costaría hacer una reflexión en estos días para pedirle a Dios misericordia. Y hermano, aquí es donde vienen las 2 vertientes que le decía. Porque, hermano, hay doctrinas que hablan de la prosperidad y el hombre que no prospera es porque está en pecado. Esas son las conclusiones a las que muchas veces llegan. Y yo quiero que usted me acompañe al libro de Job, hermano, a partir del capítulo 11. Lo que le voy a narrar, porque voy a ir un poco rápido, pero está en el capítulo 11 y el capítulo 12 de Job. Y hermano, dice la palabra que 3 amigos de Job tomaron tiempo, hermano, para ir a visitarlo. No vivían en el mismo lugar. No vivían en el mismo lugar y llegaron desde su lugar a ver a Job. Y dice la Biblia que estuvieron 7 días con él. Pero hermano, ellos, el propósito de llegar a ver a Job es consolarlo y estar con él y hacer una reflexión juntos. Pero hermano, eso termina no precisamente en una reflexión, sino en un acusamiento hacia Job en 3 diferentes dimensiones, hermano. Tenemos que tener cuidado porque uno de los puntos que hablábamos es evaluar la razón de dónde viene la prueba. Y hermano, dice la palabra que Elifaz apeló a la santidad de Dios. Cada persona es responsable de su condición actual, por lo que no hay posibilidad de cambiar el veredicto divino. Por lo tanto, no le quedaba a Job más que el arrepentimiento, arrojándose ante la misericordia divina. Hermano, él fue el que mejor, el que más amablemente lo trató. Sin embargo, en 3 ocasiones, él hace una conclusión inadecuada, incorrecta. Dice el otro amigo, hermano Bildad, enfatiza sobre la rectitud de Dios, hermano, y mire que lo que estamos diciendo es correcto. Ellos, Elifaz, hermano, no está argumentando su opinión de forma sobre una base no correcta, es correcta, sobre la santidad de Dios. Y Bildad enfatiza también sobre la rectitud de Dios, hermano, algo que es cierto también. Y apeló pero ¿sabe cuál es el problema con Bildad? Que apeló a la tradición en acusación de Job y rechazó enfáticamente la insinuación de Job que Dios era injusto. Porque en alguna manera Job también, hermano, estaba argumentando que él se había comportado de forma correcta. Y si usted lee al inicio del libro de Job, dice que Job era perfecto, hermano. Era un hombre que caminaba delante de Dios en temor. Entonces no era mentira lo que Job estuviera diciendo, que él no era por pecado, pero sus 3 amigos le están diciendo que de alguna manera él pecó. Tal vez hoy día te puedan estar diciendo a ti lo mismo personas, hermano. Por eso, mire qué delicado es uno estar con personas, hermano, con una doctrina fariseica, hermano, que ponen carga sobre el pueblo que ni ellos mismos pueden llevar, que actúan de forma implacable, dura, hermano,
sobre el pueblo, porque ¿qué es lo que más les interesa? No es la santidad, ni el bienestar, ni la paz de las ovejas en sí. De labios lo dicen, porque la Biblia misma dice, hermano, este pueblo de labios me alaba o me adora, pero su corazón está lejos de mí. Imagínense, hermano, que puedan haber ministros asalariados, pastores asalariados, que lo que quieren es el beneficio de las ovejas, de su oficio, y no su bienestar, la paz de Dios, la administración de Dios sobre su pueblo, hermano. Entonces, dice que apela a la tradición en acusación de Job. Hermano, el otro amigo, Zofar, el que lo trató más duro, hermano, era un dogmático y un legalista. Ataca directamente a Job en rechazar la pureza. La pureza de la sabiduría tradicional. Cuando yo le diga tradicional, hermano, era fundamentos solamente religiosos, que dicen verdad, y el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Hagan lo que dicen, pero no lo que hacen. Tenemos, hermano, de alguna manera, nuestra casa tiene que ser coherente, hermano, con lo que estamos diciendo. Que Dios tenga misericordia, hermano. Que Él, que conoce el despertar de cada uno de nosotros, sobre todo los sacerdotes, hermano. El enemigo está acechando duramente los hogares. ¿Sabe por qué? Porque el sacerdote no quiere asumir su posición, su responsabilidad. Pero es hora ya, hermano. Yo creo que Dios está haciendo un llamado a los sacerdotes para que, dice la Biblia, que los hijos no hacen más que lo que ven hacer de los padres. Y si nuestro Padre es Dios, hermano, nosotros tenemos que esforzarnos por imitar sus obras. Así que yo continúo acá, hermano. Entonces, no entendía la necesidad de su amigo, hermano. Estos tres amigos llegaron a consolarlo, pero no se solidarizaban con la necesidad de Job. No entendían cuál era la necesidad de su amigo, porque su amigo está pasando una crisis, hermano, física, emocional y espiritualmente. Comparaba la sabiduría divina con el fanatismo de la sabiduría tradicional. Defendía la justicia de Dios, pero no defendía el amor de Dios, hermano. Imagínense qué tremendo, defender un dogma, defender una doctrina. Y dice la palabra en 1 Corintios 13, si no mal estoy, que si no tengo amor, de nada sirve, hermano. Somos solo como címbalos que hace bulla, pero estridentes a los oídos. Por eso Jesucristo nuestro Señor, dice la Biblia, que cuando Él hablaba la gente se maravillaba y decía, pero ¿qué autoridad es esta? ¿Qué palabra es esta? Que con tal autoridad la da. La autoridad se la dio el Padre a Él. En la tierra inicialmente y en los cielos, dice la palabra. De manera que en estos días, hermano, nosotros podemos confiar, descansar, que Cristo tiene el poder sobre la tierra y sobre los cielos. Y hermano amado, no nos desconsolemos. Esperemos en Él. No, Él no va a dejar de extenderte su mano. Continúo acá, hermano. No entendía la necesidad de su amigo. Esto ya se lo leí. Él le recomendaba a Job volver a la razón y arrepentirse para que regresaran. Mire, por eso hablo de las corrientes, de las doctrinas de prosperidad. ¿Qué dicen ellos? Esto que le voy a decir. Volver a la razón, arrepentirse para que regresaran en automático las bendiciones materiales. Muchos quieren solo la bendición material, como si esto fuera la razón de buscar la justicia de Dios, hermano. Ese no es el propósito de la justicia de Dios. Dice la palabra en el libro de Levítico que el Señor, para poder acercar a su pueblo a Él, le dejó una serie de acciones en sacrificio, hermano. ¿Para qué? Y tenían que llevar un corderito, hermano, y ellos poner su mano sobre la cabeza
para que todos sus pecados fueron transmitidos a esa sangre que estaba siendo derramada, porque el ofrendante era el que tenía que degollar al cordero, y la sangre entonces derramada, hermano, llevaba la culpa de él. Entonces ya podía acercarse a Dios. Ese era el propósito. Por eso la Biblia en el libro de Romanos 12 dice que presentemos nuestros miembros como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Sabes por qué muchos no conocen la voluntad de Dios, hermano? Porque no están entregando su mente, su miembro de la mente a Dios, para no prestarla a pensamientos inmorales, hermano. El propósito de Dios a través de esos sacrificios era acercarse al pueblo limpio, porque había un sustituto. Y hermano, por eso hoy decimos que podemos acercarnos confiadamente al Padre, porque Cristo Jesús nos sustituyó. La palabra expiación, hermano, significa librar la muerte de alguien. Eso significa expiación. Él expió nuestros pecados. Él te sustituyó y me sustituyó a mí, merecedores de esa muerte, porque la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Mas la dádiva de Dios es vida eterna, hermano. No podemos tener en poco la sangre de Jesucristo. Hermano, hermana, jovencito que me escuchas, no juguemos, no pisoteemos la sangre de Cristo, no nos burlemos. Dice la Biblia, no se equivoquen, porque de Dios nadie puede ser burlado. Tarde o temprano, lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Entonces, hermano, no podemos ser tan interesados como para querer buscar la justicia de Dios y no acercarnos a Él. Él lo que quiere es tu corazón. El Señor lo dice en un proverbio: hijo mío, dame tu corazón. Tu corazón quiere, no tus ofrendas, tus diezmos, aunque eso es una ordenanza bíblica. Pero lo que quiere es tu corazón, que le ofrendes tu corazón. Él te quiere a ti como ofrenda viva, que tú y yo nos subamos al altar en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Amén. Para que ahí se consuma nuestra arrogancia por el fuego del Espíritu Santo, por el poder de la palabra de Dios. Entonces, no es el fin las bendiciones materiales, la búsqueda de la justicia de Dios. Entonces, hermano, Zofar lo que hizo fue reprimir el corazón de Job, hermano. Eso lo dice el libro de Job 11 del 1 al 7, hermano. Si quieres, podemos ir a ver Job. Gloria a Jesús. Job 11. Las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado, dice aquí Zofar. ¿Harás tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices, mire lo que dice Zofar de Job: mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Eso es lo que decía Job. Mas, ¿quién diera que Dios hablara? Mire lo que aquí Zofar incluso apela a que Dios hable. Y abriera sus labios contigo, le dice, y te declarara los secretos de la sabiduría. Mire, hermano, como diciéndole a Job: tú no tienes sabiduría. Imagínese, hermano, cómo podemos a veces estar decretando cosas que son de doble valor que las riquezas. Conoceríais entonces que Dios te ha castigado menos de tu iniquidad que mereces, dice, hermano. Imagínese, qué tremendo esto. Como que el padecimiento solo fuera, hablamos al inicio, basados en Primera de Pedro 4, solamente que no padezcamos como homicidas, ladrones o malhechores, ¿verdad? Aquí prácticamente a Job lo están metiendo en esa primera línea, como que estuviera sufriendo como malhechor. Imagínense, hombres que tendrían que llevar a consolar a Job, ahora lo están recriminando, acusando. Si ya era suficiente el dolor que tenían. Tenemos que tener cuidado, hermano, cómo juzgamos a los demás.
No tenemos que ser tan duros, hermano, solo por una cuestión ritual o tradicional, hermano. Es que muchos agarran la Biblia como que fueron, y claro que es una palabra preciosa, hermano, pero no la pueden agarrar sin conocimiento, sin la voz, sin la enseñanza del Espíritu Santo, hermano. Por eso la Biblia dice que los que recién son convertidos, que no empiecen a enseñar, porque van a enseñar según sus sentimientos, hermano, y sus sentimientos tienen que ser trabajados. Nosotros tenemos que tener un trabajo de Dios integralmente en nosotros. Es cuerpo, alma y espíritu, hermano. Creo que la más evidente sería la del cuerpo, y aquí es los amigos lo que están viendo, es el padecimiento físico de Job. Y dice en el verso 7, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Entonces, porque Job defendía, como dijimos, su pureza ante los ojos de Dios, hermano. ¿Sí? Eso lo dice en el 11:4, ya se lo leí, ¿verdad? Mi doctrina es pura y soy limpio delante de tus ojos. Defender la sabiduría de Dios, hermano, en el 8:12, es más alta que los cielos, le decía Sofar. ¿Qué harás?, le dice. Mire, es más profunda que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra. Es más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos. Mire, le estaba diciendo vano, hermano. ¿Cuántas veces no hemos llegado nosotros, hermano, y tal vez hemos juzgado hogares, hermano, de forma anticipada posiblemente, sin escuchar la voz de Dios para saber cuál es el consejo de Dios? Es delicado. Gloria a Dios. Ve asimismo la iniquidad y no hará caso, dice. Entonces él está diciendo, está viendo tu iniquidad y crees que no te va a hacer caso. Entonces, quiso que Dios le hablara inmediatamente para corregir a Job de sus errores, ¿sí? Creía que Job necesitaba, hermano, revelación de los secretos de parte de su pecado. Perdón, de la sabiduría de Dios. Sabría que no le han tomado buena parte de su pecado, porque dice que no le están castigando según, porque Dios no le tomó muchas de sus iniquidades, y por eso el pago no es lo que debiera, imagínense. Es algo terrible hacer eso, ¿sí? Sino su castigo, si le hubieran tomado todo su pecado a Job según Sofar, el castigo de Dios sería más severo. Eso lo dice en el 11:6. ¿Ah? Y te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Hermano, Job aquí está padeciendo no por malhechor, ni homicida, ni ladrón, porque la Biblia lo declara al inicio del libro que era un hombre recto, íntegro. Entonces, justo, mi siervo justo, le dice Dios, el Señor, a Satanás, ¿verdad? Entonces, hermano, no pensemos que por esas causas puede venir padecimiento solamente. Eso es una justa retribución. Ahí sí hay una justa retribución cuando uno por malhechor, por homicida o por ladrón, ¿cómo? Dice, actuando como, podamos estar padeciendo, por entrometernos. Mire, hermano, en estos días los jóvenes tengan mucho cuidado con las redes sociales, porque se levanta mucha provocación a la carne, ira, contiendas, hermano. Es terrible lo que está pasando. Las redes sociales tienen la parte oscura y hay que tener cuidado de qué participa uno. Jóvenes, que no te enciendan el enojo y no empieces
Porque tal vez puedas decir que no, yo no fui a una protesta, pero bien que enciendes por medio de los chats y a distribuirlos, y eso es ponerle más leña al fuego de lo que ya está ardiendo. Tengamos cuidado, mis hermanos amados, porque el juicio comienza por la casa de Dios, dice la Biblia. Amén. Entonces, hermano, vuelvo con Elifaz, el primero que les leí, apela a una revelación específica. Bildad, que es el otro amigo, el segundo, al valor de la tradición de los ancianos, hermano. Acuérdese usted, en Marcos 7:13 le dicen al Señor que por qué los discípulos contradicen las costumbres de sus ancestros, de los ancianos, de los sacerdotes. Y el Señor les contesta y contéstenme ustedes. ¿Por qué por sus, cómo es que dice ahí en la palabra? Si quiere lo leemos en Mateo 7:13 para leerlo de forma correcta. Mateo 7:13. Gloria a Dios. Dice la palabra: entrar por la puerta estrecha. Perdón, hermano, yo tengo mala esa cita. Perdón, hermano, yo estoy leyendo Marcos, es el libro de Marcos, yo le dije Mateo 7:13. Disculpe usted. Dice 7:13. Dice desde el 11, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte a sus padres, diciéndole que no le podían ayudar. ¿Cuántos hoy día, hermano, pudiendo ayudar a sus padres, no lo hacen? Que Dios tenga misericordia de nosotros. O al necesitado, pudiéndole ayudar, no lo ayudamos. Y velamos solo por nuestras necesidades. Pero en el 12, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Invalidando, repito, en el 13, la palabra de Dios. No invalidaban sus tradiciones, pero sí invalidaban la palabra de Dios. Por vuestras tradiciones. Aquí es lo mismo lo que hace Elifaz, hermano. ¿Sí? Vela por la tradición de los ancianos. Le interesaba que Job cumpliera, se pusiera a cuentas, ¿sí? Rápido para que no le siguieran condenando por su pecado, según él. Bildad, al valor de la tradición, le decía, Sofar, aunque no se equivoca en afirmar que Job no puede comprender la grandeza de Dios, porque eso es cierto. ¿Cómo es posible que él sí, hermano? O sea, él está diciendo, Job, tú no entiendes la grandeza de Dios, como quien dice, yo sí. Mire qué escondida estaba la intención ahí de señalar a Job, ¿sí? ¿Cómo es posible que él sí lo pudiera comprender esa sabiduría, hermano? ¿Cómo afirmaba que el sufrimiento de Job era por su propia culpa, hermano? Considerando su verdad infalible, hermano, considerar que lo que estamos diciendo es la absoluta verdad, es un error. Eso solo es arrogancia. Inconscientemente, oiga lo que está haciendo aquí Sofar. Y muchos ministros hoy día hacen esto. Inconscientemente o conscientemente, no sé, juzga el papel de Dios y juzga a los demás a la luz de lo que él considera una verdad. Pero el problema es que hay un orgullo teológico atrás de esto, porque está defendiendo la tradición, está defendiendo la justicia de Dios, pero no el amor de Dios, porque la justicia de Dios trae paz. Y la paz de Dios nos acerca a Él y podemos recibir el amor del Padre, hermano, porque Él por eso nos quiere a su lado, para amarnos, para abrazarnos, pero muchos
no quieren su amor, no quieren su paz y no quieren su justicia. Bueno, peligroso que como creyentes pensemos que no haya nada que aprender. Mire, hay muchos ministros, apóstoles, hermano, que creen que ya no tienen nada que aprender y tienen la absoluta verdad. Y si las iglesias no están bajo esa cobertura, están prácticamente condenados, hermano. Imagínense qué tremendo. La autoridad se llama Jesucristo. Y Él cubre a su pueblo de una y de mil formas, hermano. Pero dice, pero quieren vivir para enseñar y dejar de considerarse, hermano, con esta actitud como que fueran humanos. Ya ellos creen que solo ellos pueden estar enseñando y enseñando porque tienen la verdad absoluta. Y pretender sentarse en la silla de Dios para juzgar, hermano, eso es delicado, que ese fue el lazo de Satanás, de Luzbel. Haberse querido centrar en el trono de Dios, hermano. Eso es delicado. Afortunadamente, Dios enviará algunas experiencias, porque estos tres hombres, hermano, son hombres preparados y que creen en la justicia, que creen en la santidad de Dios. Y es verdad, pero no están hablando de parte de Dios en cuanto a las consecuencias del por qué Job está padeciendo lo que está sufriendo, ¿sí? Entonces Dios les va a enviar a ellos algunas experiencias que no van a poder explicarse para volverlos a la realidad, hermano. Mientras tanto, lo que hacen daña a muchos, hermano. Daña a los que están en contacto durante su fantasía de creer que tienen la verdad, y tiene que venir el Señor y humillarlos. Considero que por los sufrimientos se conocía que Job era culpable. Eso era lo que decían. Le llamó obstinado a Job, asno montés, en el verso 12, hermano. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Era una ironía. Un asno montés es uno que es indomable. Una persona, le estaban diciendo a Job que Job no era domable, hermano. O sea, es cierto que Job estaba cayendo en una autojustificación y esa era la falta que al final el Señor le señala. Por eso el apóstol Pablo dice, no se sorprendan si alguna prueba viene como algo extraño, estuvieran sufriendo, no. Y si sufren por causa de Jesucristo, dichosos sois, dice. Amén. Entonces, que él no sería inteligente y menospreció la capacidad de Dios en cuanto a enseñarle a Job, hermano, porque dice la Biblia que cuando venimos a los pies del Señor, la promesa es que ya no habrá necesidad de que uno le enseñe al otro, porque Dios mismo le enseñará desde el más grande hasta el más pequeño. Es cierto que los tres se preocuparon por Job, pero se preocuparon por estar en lo correcto teológicamente y se equivocaron en su juicio en cuanto a la actitud hacia Job. Job tendrá que arrepentirse, pero no de la iniquidad de la cual se le acusa. Ese arrepentimiento era demasiado simple, hermano. Dios está llamando al arrepentimiento, ¿sí? A actuar de forma correcta, justamente. Ojalá, hermano, que dice la Biblia que tengamos cuidado del enojo, de la ira, porque en la ira no obra la justicia de Dios. Dios está aquí apostando a algo mayor, hermano. Claro que la justicia de Él es preciosa, es su santidad, pero hermano, Él lo que quiere que su pueblo experimente es su amor, su misericordia, las mieles de su palabra, que se vuelva realidad lo de cantares en nuestras vidas, hermano. Job no reconoció que el sufrimiento, hermano, oiga, se liga al aspecto físico, corporalmente, mentalmente, hermano, y espiritualmente. Dios no estaba hablando de un tratamiento solo, de un padecimiento solamente físico, sino quería trabajar su forma de pensar, hermano.
Por eso leímos al inicio en 1 de Pedro 4:1. Haya pues este pensamiento también en vosotros. Y el segundo paso o actitud es pensar en la posibilidad de que pueda venir una prueba. ¿Sí? No porque estemos siendo merecedores, sino porque puede ser, hermano, que estemos obedeciendo a la palabra. Sin embargo, Dios quiere seguir trabajando nuestra manera de pensar. Que aún dice la Biblia que lleguemos a pensar en esto, hermano, que cuando nos ocurre algo malo, dice la Biblia, porque todo obra para bien a los que aman al Señor. El presentar nuestros miembros en sacrificio vivo, nuestra mente, nuestros ojos, y no a la inmoralidad sexual, hermano. ¿Cuántos del pueblo de Dios no estarán viviendo hoy una inmoralidad sexual? Y en lugar de presentar todo nuestro cuerpo como miembros para servicio, para sacrificio, para adoración a Dios, hermano, se está usando para lo injusto, para la idolatría. Y eso fue lo que Dios estuvo advirtiéndolo, y tú lo puedes ver en el libro de Jeremías en muchos pasajes, porque, hermano, ellos cerraron sus oídos a Dios. Yo aquí tengo algunos versos. Jeremías 6:10 dice, sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. No pueden escuchar la palabra de Dios porque le es oprobio. Oprobio quiere decir, les da vergüenza. ¿Cuánto pueblo de Dios hoy no se avergüenza de la palabra de Dios, hermano? Y si le da vergüenza, ¿cómo va a ir a proclamar las buenas nuevas a los que no conocen de Cristo? No, es delicado, hermano. En el 7:27, les dirás estas palabras, mas no te escucharán. Jeremías 13:11, promesa de Dios de que fuera su pueblo. Mire la promesa que y será mi pueblo, de renombre, por alabanza y por gloria de Dios, pero no escucharon, dice. Dios envió a sus profetas, pero no quisieron escuchar, ni siquiera inclinar su oído. Jeremías 35:14, obediencia de los hijos de Recab, no beber vino. Mire cómo otros obedecían las órdenes de su padre, pero os he hablado repetidas veces y no habéis escuchado. Jeremías 22:5 dice, si no obedecéis estas palabras, juro por mí mismo, declara el Señor, que esta casa vendrá a ser desolación. Mire lo que dice Isaías 30:90, pueblo rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la instrucción de su Dios. Hermano, yo no estoy leyendo esta palabra solamente por decirla, porque con temor delante de Dios, porque esta palabra es para mí, para mi casa primeramente. Y la compartimos con el pueblo de Dios, con el deseo precioso de que Él se manifieste glorioso en medio de nuestras casas, como nuestro Salvador, que Él nos libre de las plagas que están azotando a la tierra, hermano. Amén. Usted puede seguir leyendo ahí en el 11 y 12, hermano, de todo lo que le acusan pero viene un jovencito, hermano, y Eliú censura a Job, hermano. En el capítulo 32, usted lo puede ir a leer ahí. Eliú justifica a Dios en el capítulo 33. Mire lo que dice Eliú en resumidas cuentas. Dios no será gobernado por los hombres por la forma en que piensan. Dios no va a ser movido de su lugar, hermano, porque a Él nadie lo puede mover, a Él nadie le puede dar órdenes. Imagínense, se ha visto en los videos en YouTube, gente de una forma tan grosera, por no decir de otra manera, hermano, dándole órdenes al Espíritu Santo que obre, que haga como, hermano, sin temor reverente. Cuando nosotros nos debemos acercar con nuestro Dios, porque como consecuencia del amor que Él ha derramado en nosotros, nosotros a Él le amamos y nos acercamos a Él de forma reverente, no indiferente ni grosera, hermano.
Cada vez que le pedimos en el nombre de Jesucristo, como Él dejó ordenado. Amén. Y no para cosas vanas, ni para placeres de la carne, porque por eso tampoco se recibe la respuesta de Dios. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado de querer manipular a Dios por la forma en que pensamos y actuamos. A mí hay gente que se me acerca con más palabrerío, hermano. Yo mejor me quedo callado porque digo yo, qué delicado es confesar la palabra de Dios cuando no la atesora uno en su corazón y solo la quiere usar para alejar juicios, pero no para acercar nuestro corazón como una ofrenda a Dios. Dios quiere la ofrenda de tu casa. Varón de Dios que estás en tu casa y estás escuchando, Dios quiere tu corazón. Amada de Dios que estás en tu casa, sigue orando. Sigue poniendo la vida de tu esposo, sigue poniendo la vida de tus hijos a los pies de Cristo. Él va a obrar, vas a ver. Solo confía en que Dios es grande en misericordia y Él es justo. Él actúa con rectitud, dice la palabra. Él decidirá cuándo es suficiente. Le está diciendo a Job. Job no había sufrido suficiente disciplina. ¿Sabe por qué? Ahí sí se lo dice Eliú. Por la manera que contestaba a sus acusadores, lo provocaron. Pablo también dice, tontamente he actuado porque no le querían reconocer la autoridad que en él invistió Dios. Seguía defendiendo su inocencia y apelando a Dios. Eliú se refiere al pensamiento de Job que no hay ventaja, porque eso lo dijo Job en 21:15. No hay ventaja alguno en ser justo, llegó a decir Job, hermano. Es decir, que el hombre no gana nada por pecar o no pecar. Que Dios está en un elevado lugar que no le afecta lo que los hombres hagan. Que eso solo afecta a los hombres allá abajo, pero a Dios no le afecta. Casi, hermano, llegando a un pensamiento epicurismo, que es una filosofía griega que está en esta tierra y ya se metió a las iglesias, que les gusta el placer. Y lo único que le ponen como límite es que cuiden de no dañar a otros, porque lo que hacen aquí en la tierra no afecta allá en los cielos, dicen esas teorías griegas, hermano. El gentilismo, lo vano. Tenemos que saber en dónde estamos poniendo nuestra confianza y qué clase de pensamientos son los que estamos dejando entrar a nuestro corazón. Amén. Se quejaba que Dios no había respondido a sus oraciones bajo esa opresión que estaba viviendo. Eso lo puedes ver en 24:12 y 30:20. Eliú dio 3 razones por las que Job no había recibido respuesta de parte de Dios. La primera, que había orgullo en su corazón, porque él quería refutar contra Dios, hermano, argumentando su solvencia moral y que Dios no la estaba negando, porque él se esforzaba por caminar rectamente delante de Dios. El libro de Deuteronomio en el capítulo 8 dice, si tan solo te esforzares por poner en práctica mi palabra, yo te bendeciré. Pueblo de Dios, Dios está pidiendo que nos esforcemos por honrarlo, por obedecerlo, por serle fiel, por ser leal, para mantenernos leales a Dios en estos días. El orgullo era lo primero por la razón que no escuchaba Dios la oración de Job. Malos motivos, porque en el verso 35:13, Job 35:13, mi hermano. Yo tengo que ir un poco rápido, hermano, porque quiero que ministremos la palabra. 35:13 dice, ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el omnipotente, le dice Eliú. En el 35:10, un poquito más, 35:10 dice, y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que las aves del cielo? Allí clamarán y él no oirá, por la soberbia de los malos. Eso le dice Eliú a Job.
los malos motivos por estar argumentando de forma equivocada. Por eso debemos de hacer una evaluación de dónde proviene nuestro padecimiento. Si es para participar de los vituperios de Cristo, entonces regocijaos porque el Espíritu que mora en vosotros, dice, ¿ya? Para participar de esa gloriosa visitación. Y la tercera razón, falta de una paciente confianza. Hermano, no es del que corra ni del que quiera, sino de Dios que tiene misericordia. Tenemos que tener paciencia, hermano. En estos días Dios está probando la paciencia. Tengamos confianza en Dios. En el verso 14 del capítulo 35. ¿Cuánto menos cuanto dices que no haces caso de Él? ¿Cuánto menos cuanto dices que no haces caso de Él? La causa está delante de Él. Por tanto, aguárdale. Oiga, aquí le está dando ya argumentos más sobrios Eliú. Por eso no es cuestión de edad, hermano. Si usted está confiando en los años que lleva como creyente, no se apoye ni en eso, ni en su edad. Que no menospreciemos al joven por ser joven. Joven, y tú no provoques que te menosprecien por causa de tus actitudes. Pero aquí dice, ¿cuánto menos cuando dices que no haces caso de Él? La causa está delante de Él, por tanto, aguarda, le dice Eliú, ¿sí? Gloria a Dios. Hermano, en el 36:15, mire la razón de la aflicción. En la aflicción despertará su oído. Esto es un nuevo concepto y quizás lo más útil que Eliú dijo, hermano. Más allá de que usa el sufrimiento para disciplinar a Dios y atraer al hombre al arrepentimiento, hermano. Eso ya, un pueblo que vive en santidad, en pureza, ya no nos debería de costar arrepentirnos delante de Dios, porque la palabra nos está hablando constantemente. Pero aquí Eliú le dice que la aflicción despertará su oído. Eso está en el adelantito ahí en el 36:15, hermano. Dice, al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. Hermano, dice la Biblia que el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice. En el Apocalipsis, en los primeros 3 capítulos, cuando le habla a las iglesias, hay 2 cosas que dice ahí el apóstol Juan. Tú dices, muchos dicen, pues soy rico y no tengo necesidad de nada. Y el Espíritu de Dios dice que eres un miserable. Y hermano, a las 7 iglesias, excepto a una, le empieza a decir, pero siempre dice, tú dices, hermano, ¿qué estaremos diciendo en estos días nosotros? ¿Y qué será lo que el Espíritu Santo está diciendo? Porque podríamos ser opuestos totalmente a Dios y eso es delicado. Nadie quisiera que le caiga esa roca inconmovible. Esa roca inconmovible es para sostener a su pueblo, no para que lo destruya. Pero a muchos los destruyen por su arrogancia. Entonces, amén. Pero si nos seguimos quejando, hermano, apartándonos hacia la iniquidad, porque hay mucho pueblo de Dios que se ha estado quejando de Dios y toma como argumento que como Dios no le responde, entonces se vuelve al camino anterior. Y leímos en 1 Corintios 4:1, ya basta ya el tiempo que prestamos nuestros miembros para el servilismo, que ahora debemos de vivir en santidad y en pureza. De no acercarnos a la iniquidad y en lugar de acercarnos a la iniquidad, acerquémonos a Dios. Amén.
Leo bien esto porque es importante. Pero si nos seguimos quejando, apartándonos hacia la iniquidad, en lugar de acercarnos a Dios en nuestro sufrimiento, ¿sí? Eso tú lo puedes ver en el libro de Job 36, del 16 al 21. Necesitamos ver a Dios en nuestra prueba, hermano, y adorarlo, ¿sí? El verso 33, 24 de Job, verso 33, 24. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, estoy desde el 23, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Mire, el propósito de la prueba para Job era que él viera, ¿ah?, que Dios tuvo misericordia de él, que lo libró de descender al sepulcro. Si estaba en vida todavía, si tenemos vida, mientras hay vida hay esperanza, dice la Biblia. Que halló redención. Hemos hallado redención de Dios, no por tus obras ni por las mías, sino por causa de su amor. El libro de Deuteronomio dice: yo te escogí a ti, no porque fueras el más importante, al contrario, porque eras el más insignificante. ¿Y sabe por qué lo escogió? Usted lo puede leer ahí despacio. Porque te amé, dice. O sea que si Él te ha estado librando de las pruebas es porque Él te ama. Y si estamos aún en las pruebas es porque Él te está elevando a un nivel superior. Ya no que sea suficiente el arrepentimiento, sino que trabaje nuestra forma de pensar para que esas corrientes doctrinales, hermano, falsas, de falsos profetas y falsos apóstoles que tanto hay, no vengan a arrastrarte, hermano, y la pérdida sea fuerte. Que no pongamos en tela de duda el juicio de Dios. Ahí en el 36, verso 22, dice: he aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante hay a él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá: has hecho mal? Mire, hermano, confiemos que Dios es justo. No nos pongamos eso en nuestra mente. Dios es justo, hermano. Pon eso en tu corazón. A veces nos ponemos nosotros en un papel influido por la voz de Satanás para juzgar a Dios, hermano. Y eso no es correcto. Porque es pecado, y como confesó Job 42:6, hermano, porque en el 42:6, mire lo que ya dice Job: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza, dice. No le conocemos. No le conocemos. Argumentamos a veces conocer a Dios, hermano, pero no le conocemos. La plenitud de su gloria está más allá de la comprensión humana. Un científico famoso que usted conoce, que no viene acá el nombre, decía: el hombre es tan soberbio que usando apenas el 12% de su capacidad de raciocinio, se atreve, faltándole el 88%, se atreve a negar que Dios existe. Hermano, yo termino ya porque quiero leerle el verso 42 de Job, donde Job entiende que él estaba equivocado y que ciertamente los que lo juzgaban mal. Dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído,
mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y oiga, hermano, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz termanita, mi ira, mire lo que Dios estaba diciéndole a los tres que habían llegado a aconsejarlo, mi ira se encendió contra ti. Y le habló a Elifaz, que fue más bondadoso con él que los otros dos. Y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz, Bildad y Zofar, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Gloria al Señor. Yo terminé, hermano, y yo te pido que tú me acompañes en oración. Cierra tus ojos ahí donde estás. La palabra de Dios es profética, la palabra es profética y es segura la palabra de Dios, hermano. No estribemos en nuestra propia prudencia, varón. Si has estado caminando y refutando y peleando contra Dios, o tú, amada, reclamándole a Dios que por qué tus hijos no vienen a sus pies, o tu esposo, no te canses hoy. El Señor está trabajando en tu vida y Él está escuchando tu oración, pero quiere que comprendas y que tú te refugies en Él, en confianza, en una paciencia por causa de tu confianza en Él. Oremos al Señor, hermano, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias porque no hemos comprendido la razón de los padecimientos, Señor. Y te damos gracias por la palabra que hoy nos exhorta, Señor, a considerar que la prueba tiene que trabajar en nuestro estado físico, en nuestro estado mental y espiritual, Señor. Que tenemos que regocijarnos en medio de la prueba, siempre que no sea por causa de entrometernos en las cosas que no corresponden. Como soldados, debemos de ser soldados activos que no se enredan ni pierden el tiempo en cosas vanas de este mundo, Señor. Perdónanos, por favor. Si tú tienes que proceder al arrepentimiento porque le has dado la espalda al Señor y no has estado escuchando, este es el día que el Señor hace para que tú te acerques a Él y le pidas perdón y te arrepientas. Si has actuado mal, si has hecho cosas que no agradan al Señor y tú sabes que la palabra te lo está hoy señalando y Él quiere que tú te arrepientas y te acerques a Él porque Él te quiere acercar a su corazón, para que tú te sientas amado, para que venga te justifique el Señor a ti, que venga la paz y que venga el perdón y la paz, y su amor te rodee, varón, varona, jovencito, en el nombre de Jesús. Y si estamos padeciendo por causa de los vituperios de Cristo, sintámonos regocijados de saber que Él tiene junto con la prueba la salida. Y dice la Biblia que a Job se le restituyó más de lo que inicialmente tenía, pero ese no es el propósito, sino es conocer la misericordia de Dios. En el nombre de Jesús bendecimos tu casa, bendecimos tu vida, oramos por los enfermos, Padre, y extendemos nuestras manos hasta su lecho de enfermo y los cubrimos con tu sangre preciosa. Atamos todo poder del adversario, Señor, en tu nombre. Atamos todo poder del adversario. Declaramos que por las llagas de Jesucristo somos sanados nosotros, espíritu, alma y cuerpo. Bendecimos tu vida, bendecimos
a nuestros hermanos, bendecimos al pueblo de Guatemala que está padeciendo esta enfermedad en los hospitales. Atamos esa enfermedad por el poder de Jesucristo y le damos toda la gloria al único que la merece, a Cristo nuestro Señor. A Él sea toda la gloria, mi hermano. Nos regocijamos en Él, por Él vivimos y para Él debemos vivir. En el nombre de Jesús, quédate con esa bendición. Invierte tiempo buscándolo en oración, en la palabra, que es la lámpara para que no tropiece tu pie. Bendecimos tu vida en el nombre de Cristo. Que Dios les bendiga y nos despedimos en el amor de Jesucristo.